La clase política europea en su conjunto está en un estado de negación. La polarización entre partidos políticos ideológicamente diferentes tiende a ocurrir en un círculo cada vez más estrecho de puntos de vista y soluciones políticas. Hay una clara diferencia entre los partidos que defienden los derechos y los partidos que atacan los derechos, en el caso de la extrema derecha, pero ¿es esto suficiente para distinguir a la izquierda de la derecha? Ciertamente no será suficiente para enfrentar los dos grandes desafíos que cuestionan hasta el límite, tanto la relación entre la humanidad y la naturaleza, la inminente catástrofe ecológica, como la convivencia humana, inteligencia artificial. El círculo de lo políticamente posible se ha estrechado y dentro de la clase política se empuja para marcar diferencias que, de hecho, son más retóricas que reales. La negación radica en aceptar este estado de cosas como una fatalidad. La causa inmediata de la reducción cualitativa de los problemas políticamente abordables y la consiguiente expansión de los problemas inabordables es la guerra en Ucrania, la guerra en sí, su continuación y su posible expansión. Pero la continuación de la guerra es solo el último episodio de la rivalidad entre Estados Unidos y Europa como centros globales de acumulación capitalista. A partir de la década de 1970, Estados Unidos se dio cuenta de que su hegemonía indiscutible en la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial estaba siendo cuestionada por dos potencias cuya existencia política se había vuelto dependiente de los Estados Unidos al final de la guerra, Europa Occidental y Japón. La prosperidad de Europa se basó en parte en esta dependencia, gasto militar insignificante, pero también se debió a la creación del mercado común, las relaciones desiguales, neocoloniales, con las antiguas colonias, la normalización de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, la Ostpolitik de Willy Brandt, la intensificación de las relaciones económicas con la Rusia postsoviética, gas y petróleo baratos, y todo el antiguo bloque oriental. Mientras que Japón comenzó a tener problemas en la década de 1990, Europa, ahora dirigida económicamente por Alemania, siguió siendo el aliado rival de Estados Unidos, mientras que China, sin las dependencias de la Segunda Guerra Mundial en relación a los Estados Unidos, emergió como otro rival y una potencia mucho más difícil de controlar. El fin de la prosperidad relativa de Europa comenzó con la sumisión al neoliberalismo de las instituciones europeas menos controladas democráticamente, Comisión Europea y Banco Central, y termina con la sumisión a los designios geoestratégicos de los Estados Unidos, la guerra en Ucrania, una guerra en Europa cuyo resultado depende exclusivamente de los Estados Unidos. Punto. La crisis es, por ahora, más visible en el centro de la economía europea, Alemania y Francia, e incluso puede significar momentáneamente algún estímulo para las periferias, por ejemplo, Portugal y España, pero la tendencia histórica es que Europa esté atada a la decadencia de Estados Unidos. Y sin alternativa. Es por eso por lo que el círculo de la política posible continuará estrechándose. La respuesta a las protestas sociales que puedan surgir solo puede ser una respuesta represiva, como estamos viendo en Francia y mañana veremos en otros países. La Unión Europea se enfrenta a su declive político, económico y militar en el mundo. Los intereses particulares de los diferentes estados le privan de una voz fuerte en el contexto internacional, donde habitualmente actúa supeditada a los deseos de Estados Unidos. En este contexto, la soberanía real de Europa es casi una utopía. Se avecinan tiempos convulsos en Europa. La guerra de Ucrania ha disparado la tensión con Rusia, que cada vez estrecha más sus lazos con China. El conflicto ha llevado a los gobiernos europeos a reforzar su alianza con Estados Unidos y replantearse sus políticas de defensa y energía. Además, la guerra ha provocado tensiones en el propio seno de la Unión Europea, que probablemente vayan en aumento. ¿Dónde podemos llegar? Es difícil de decir. Europa ha recorrido un largo camino desde el Plan Schuman de 1950 y el Tratado de Roma de 1957, que la ha convertido en la segunda mayor democracia y la tercera mayor economía del mundo. Pero, tras el sueño de unión y prosperidad europea que trajo consigo la caída del bloque comunista en 1989, el idealismo europeo se ha ido derritiendo como un azucarillo. Lo ha hecho en un desorden internacional, tutelado por Estados Unidos y marcado por crisis económicas, pandemias, un proceso de desglobalización parcial y conflictos entre las grandes potencias. Nunca como ahora, la Unión Europea había tenido que hacer frente a una situación internacional que avanza hacia la multipolaridad y está plagada de crisis que plantean numerosas amenazas y retos.
Y ni siquiera ha sido capaz de desarrollar la tan ansiada política exterior y de seguridad común PESC. Una certeza, la política exterior sigue siendo uno de los elementos menos integrados de la UE. Así lo demostró, por ejemplo, el canciller alemán Olaf Scholz en un viaje a China a principios de noviembre de 2022. Esta visita recibió una lluvia de críticas por parte de los socios europeos porque denotaba un unilateralismo descarnado, ya que los intereses de Alemania chocaban con los del resto de los miembros de la Unión Europea. No es ningún secreto que cada país defiende sus intereses. Como advertía recientemente Martin Wolf, responsable de economía de Le Financial Times, algunos de los principales problemas a los que se enfrenta la UE tienen su origen en el hecho de que no es un Estado, sino una confederación de Estados. De ahí se derivan las dificultades de gestionar economías divergentes dentro de una unión monetaria en la que el Banco Central Europeo desempeña un papel esencialmente político para evitar desequilibrios insalvables entre las diferentes economías. Se echa de menos una verdadera integración. La realidad es que el mercado único europeo no está integrado como lo está el estadounidense, por ejemplo. La falta de dinamismo en un sector crucial en la actualidad, como lo es el de las tecnologías de la información y la comunicación, se explica en gran medida por este hecho. Es sintomático que solo una empresa europea, ASML, figure entre las 10 empresas tecnológicas más valiosas del mundo. Nada invita al optimismo. En un contexto internacional más fragmentado y con mayores pulsiones nacionalistas, incluso Alemania, que es el auténtico motor de Europa, cada vez tiene más dificultades para encontrar mercados que absorban su producción. Los elevados costes energéticos son una amenaza para su industria pesada. Y se añade el empuje de China y los avances de Estados Unidos hacia una política intervencionista y proteccionista. Esta situación hace que se eche de menos una verdadera política europea común, lastrada por los intereses nacionales particulares, que incluso amenazan la existencia del mercado único. Una cuestión vital para Europa, como señala Wolf, es definir qué papel quiere desempeñar en el mundo, si desea seguir siendo un aliado, servil, de Estados Unidos, convertirse en un puente entre bloques o recuperar el estatus de potencia. La primera opción parece la más plausible, ya que para volver a convertirse en una potencia necesitaría una unión política y fiscal mucho más profunda, además de superar las desconfianzas internas. El ascenso de China, India, Rusia y otros países como potencias económicas y militares obliga a la Unión Europea a ser un actor con una única voz en asuntos de importancia global si aspira a ser uno de los polos relevantes en el futuro multipolar. Pero, cuanto más activa e independiente quiera ser la Unión Europea, más crucial será profundizar en su federalismo, un proceso plagado de espinas por las reticencias nacionalistas. El avance de los movimientos populistas en Europa desde la crisis financiera de 2008 y la crisis migratoria de 2016 supone una amenaza en este sentido. La mayoría se caracterizan por su euroescepticismo, ya que consideran que la raíz de los problemas socioeconómicos en Europa es la integración europea y la toma de decisiones de Bruselas. No estamos ante un movimiento marginal. Un estudio del Pew Research Center muestra que los partidos euroescépticos ya ocupan el 29% de los escaños del Parlamento Europeo, la cifra más alta de la historia. Por tanto, una parte importante de quienes toman las grandes decisiones sobre el futuro de la Unión Europea son también quienes se oponen a una mayor integración. Y, sin esa integración, es difícil que Europa recupere un papel protagonista en el panorama internacional. La Unión Europea estableció diversas prioridades para el periodo 2019 a 2024, entre ellas la protección y la libertad de los ciudadanos, el desarrollo de una economía fuerte, la sostenibilidad en Europa y la promoción de los valores e intereses europeos a escala mundial. Por desgracia, los avances en estos ámbitos han sido escasos. Caracterizado por el desorden, el creciente proteccionismo y los conflictos entre grandes potencias. Sin duda, no es el mundo con el que soñaban los fundadores de la Unión Europea. Pero si sus dirigentes actuales desean preservar algo del espíritu original, deberían fortalecer las bases del proyecto y avanzar hacia una soberanía real de Europa. Para ello sería imprescindible frenar la desindustrialización, impulsar la transformación digital, profundizar en la integración y establecer una voz única en el mundo. El comportamiento económico, 1998 a 2002, en la UE de 15 ha sido bastante dispar.
Dejando fuera de la comparación a la diminuta economía de Luxemburgo, se advierte una diferencia de hasta 7 puntos en las tasas de crecimiento nacionales promedio. Esta diferencia es menos significativa entre los 10. De cualquier modo, en el comportamiento económico reciente de la Europa ampliada se encuentra una notable dispersión de tasas de crecimiento. La ampliación introduce un mucho mayor grado de dispersión en el comportamiento de los precios en los 25 y 27 miembros de la Unión Europea. Mientras que en los 15, en el período 1998 a 2002, la mayor diferencia entre las tasas nacionales de inflación fue de 1,3 puntos, en los 10 el comportamiento fue mucho más variable, con diferencias nacionales de casi 9 puntos. Como la tasa de desempleo es mayor en los 10, 10,1% que en los 15, 8,1%, el nivel promedio de paro en los 25 se sitúa en una tasa media de 8,9%. El cambio no es realmente significativo, la desocupación, que era un problema central entre los 15, lo sigue siendo entre los 25. La dispersión entre las tasas nacionales de desempleo se modificó significativamente con la ampliación, de una diferencia máxima de 7,4 puntos entre los 15, pasó a otra de 15,2 puntos entre los 25. Los desequilibrios fiscal y de cuenta corriente presentan un panorama también más diverso en la UE ampliada. En los 10 la disciplina fiscal ha sido más laxa y, en general, los déficits públicos son sustancialmente mayores en relación al PIB que entre los 15. Esta es la razón por la cual la adhesión a la Unión Monetaria de alguno de los 10 nuevos socios es todavía una perspectiva distante. Aunque en menor medida, lo mismo ocurre con los balances de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Un indicador central para determinar la orientación de las corrientes de inversión es el costo laboral por hora. Los prevalecientes entre los 15 se encuentran entre los más altos del mundo. En cambio, entre los 10 nuevos miembros hay costos sensiblemente más bajos, menos de la quinta parte, en promedio. En suma, en relación a la Europa de los 15, la Unión Europea ampliada es más extensa, más poblada y, por el momento, ligeramente más joven. El tamaño de su economía es básicamente el mismo y sus habitantes son, en promedio, menos ricos y más de entre ellos están desocupados. En la Unión Europea de 25 hay, como era de esperarse, una mayor dispersión de las tasas de inflación y de los saldos en cuenta corriente y presupuestal de lo que se observa en la Europa anterior a la ampliación. La ampliación redujo de manera drástica la homogeneidad. Es concebible que el principal desafío de la ampliación pueda plantearse en términos de conseguir que las brechas de dimensión económica, de niveles individuales de ingreso, de tasas de inflación y desocupación, entre otras entre los 25 o los 27, no sean mayores de lo que son ahora entre los 15. ¿Qué tasa de crecimiento, sostenida por cuántos años, permitirá alcanzar un objetivo de esta naturaleza y dimensión? ¿Qué magnitud de recursos habrá que destinar para conseguirlo? No se han mencionado, pero sin duda son importantes, dimensiones de la ampliación que corresponden a otro rango de fenómenos, no todos fácilmente mensurables. Los siguientes son algunos de las más evidentes. Se ha complicado el mosaico lingüístico. Cada nuevo miembro trajo su propio idioma. Sin considerar lenguas regionales, en la Unión de 15 se hablaban 10 idiomas, en la de 25, 20. Todos son considerados idiomas oficiales. Ha crecido enormemente la diversidad cultural. Es este, sin duda, uno de los aspectos más positivos de la ampliación. Es ahora más rico el cúmulo de herencias históricas que confluye en la Unión. Viendo solo al pasado reciente, destaca el trauma de la experiencia del socialismo real.